Hola, ¿qué tal, chicas? Bueno, pues en esta quincena en nuestro grupo Scrapbook desde cero vamos a hablar acerca de distintos tipos de bolsillos, y los bolsillos en el scrapbook son algo que realmente impacta muchísimo cuando lo sabemos realizar de la manera correcta. Aparte de que son sumamente indispensables para todos los proyectos que realizamos, ya sean álbums, regalitos, decorativos, embellecedores. En todo, los sobres siempre son muy funcionales. Este tipo de recortes, o sea, los tomé de una tienda que se llama My Porch de Etsy, y esto me permite pues ahorrar muchísimo tiempo porque no estoy en la búsqueda de los recortables. Sin embargo, si ustedes le dedican un poquito de tiempo, pues en Pinterest van a poder encontrar muchos recortables gratuitos para poder realizar sobrecitos como este. Bueno, pues como vemos, la vista se ve muy agradable. Como vamos a hacer uno desde cero, pues voy a ir sacando poco a poco todo lo que nosotros vamos viendo aquí para que podamos observar el sobre sin tanto decorativo. Bueno, pues vamos a sacar un separador, otro separador, unos decorativos que tenemos aquí al interior, unos tags, dos reglitas decorativas, una hojita de libretita, un porta hilo, un ticket, y aquí está otro ticket y un embellecedor. Y pues como vemos, aquí nos queda la estructura de 1, 2, 3 bolsillos. Estos suelen ser como de los sobres un poquito más complejos, los que vienen así con 3 partes, y son sumamente fáciles de realizar. Voy a hacer uno desde cero aquí con ustedes, pero lo vamos a hacer con una temática y con colores diferentes. Si se fijan, pues este está muy tirándole como a los tonos verdes. Ahora vamos a trabajar con colores más cálidos. Bueno, pues lo que debemos de tener son 3 piezas de papel decorado a nuestro gusto. De preferencia, si es doble cara, pues esto nos resultaría muy bien, porque aquí, como vemos, le vamos a realizar unos dobleces y se va a ver la parte de adentro. Entonces, si tenemos un papel doble cara es mejor. Si ustedes no tienen papel scrapbook, pues lo mejor que pueden hacer es imprimir un papel por las dos caras con el papel decorado de su gusto y en los tonos de su gusto. También vamos a tener muchos recortables que queramos trabajar. Aquí, por ejemplo, tengo yo una plantilla todavía sin recortar y unos que ya he avanzado un poquito en recortarlos. También tengo pues unas tarjetitas aquí también alusivas al tema, que son las que voy a meter en los bolsillos. Yo les puse, de todo esto les voy a pasar medida para que más o menos ustedes puedan guiarse, pero no necesariamente tienen ustedes que realizar a la misma medida que yo. Pueden cambiar las medidas de su sobre. Lo importante es que lo realicen en 3 partes. Vamos a realizar varios sobres de distintos tipos, porque aquí sí necesitamos abordar mucho. No es como en los rosetones que son como más sencillos de realizar. En los sobres se utilizan bastante y sí necesitamos aprender. Bueno, pues tengo una pieza de 5.5 pulgadas por 3 pulgadas. Vamos a darle medida aproximada en centímetros. Son 14 centímetros por 7.5 centímetros. Entonces esta es la pieza más pequeña, y luego le sigue una pieza de 14 centímetros por 11.5 centímetros. Esto en pulgadas es 5.5 pulgadas por 4.5 pulgadas. Y la pieza más grande para nuestro bolsillo va a ser de 10 pulgadas por 7 pulgadas, y en centímetros 18 centímetros por 25 centímetros.
Estas son nuestras 3 piezas que vamos a utilizar. Y como les decía, muchos recortables. Bueno, pues vamos a empezar por la pieza más grande. La pieza más grande es este rectángulo. Nos vamos a ir a nuestra tabla de doblez. Y lo que vamos a hacer es que vamos a marcar. Voy a despejar un poquito aquí. Eso. Dejen checo mi encuadre. Ahí está perfecto. Bueno, pues vamos a marcar primero media pulgada, que es la que vamos a utilizar para el doblez. Y luego aquí vamos a marcar exactamente a la mitad. Voy a doblar mi media pulgada. Muy bien. Y tenemos aquí, miren, vamos a hacer esto. Aquí le puedo hacer este doblez y exactamente en donde me queda la mitad es en donde marqué ese piquito. Eso. Aquí está. Me queda a 4 3/4. Aquí voy a poner mi doblez y luego en la parte de abajo voy a marcar media pulgada. Bien, pues aquí con las tijeras voy a cortar mi piquito de abajo. Y aquí vamos a recortar esta pestañita al ras del doblez. Este pedacito sale fuera y este otro y le hacemos así. Entonces de esta forma ya tenemos nuestros dobleces. Bien, pues esto va a ir aquí pegado, pero antes de pegar vamos a definir cuál va a ser nuestro frente y cuál va a ser la parte trasera. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner en el frente un pequeño corte en V. Así, de esta forma. Y ahora sí, vamos a pegar. Tengo por este lado mi pegamento. Aquí podemos rebajar un poquito nada más para que este pico no se vaya a salir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hacer la segunda parte del sobre, que lo vamos a hacer con esta cartulina, pero en vez de pegarla por el lado azul, la voy a pegar por el lado café. Vamos a marcar media, le damos la vuelta y marcamos media, y le damos la vuelta y por uno de los lados marcamos media. Son 3 marcas. Este sobre pues está mucho más sencillo porque nada más va pegado encima del otro. Como vemos, se arma súper rapidito. Vamos a rebajar las esquinitas de aquí. Y por ejemplo a este lo que voy a hacer es que vamos a hacerle exactamente aquí la V
para doblar. El otro sobre nada más tenía una V. A este le voy a poner 2 Vs. Es como esto que tenemos nosotros aquí. Me va a quedar un margencito que me permite que se siga viendo el papel decorado del fondo. Lo pueden hacer ustedes un poquito más amplio. Yo lo voy a poner aquí así centrado. Bien, pues voy a pegar. Y aquí ya está bien pegadito. Ahora vamos a hacer el último sobrecito y vamos a hacer lo mismo. Aquí voy a marcar 1/8 después de media pulgada. Le doy la vuelta y marco lo mismo. 1/8 después de media. Y aquí nada más media. Ahora, esta parte la vamos a esquinar, como vemos aquí. La voy a poner al revés, voy a esquinar así, para este lado. Entonces lo que hacemos es ponerla en la guillotina. Déjenme traigo la guillotina para que la podamos tener a cuadro. Así. Me hace un corte lateral, como vemos aquí. Y me regreso a hacer mis cortes. A ver, vamos a ver. Vamos a cortar aquí estos picos en diagonal para que nos queden 3 pestañas. Las doblamos. Eso. Y vamos a trabajar encima del otro, también cuidando que el margen nos quede igual. Esta pestañita de aquí hay que recortarla para que no se asome. Podemos incluso cortar un poquito más. Y ahora sí, vamos a poner pegamento. Ya tenemos aquí el esqueleto. Ahora lo que vamos a hacer es adornar con todos nuestros recortes. Voy a recortar lo que me falta y a decidir en qué orden lo voy a poner para decorar aquí con ustedes y darle los toques finales a este sobrecito. Pasando con una esponjita por los bordes de la tarjeta. Esto es a nuestro gusto y puede ser con los colores que ustedes crean convenientes. Yo estoy utilizando esta tinta que se llama Evergreen y lo pueden hacer con alguna tinta magenta, con el Vintage Photo, que es como el más común. Y solamente es darle pues, unos leves toquecitos para que le dé un poquito de profundidad. También podemos hacerlo con lo que nosotros vamos a decorar. Aquí tengo, por ejemplo, esta tarjeta. Y el hecho de darle este toquecito pues le da un poco de volumen para que no se vean los recortes tan blancos en las esquinas. Lo interesante de este punto es el ir ensamblando. Entonces aquí, por ejemplo, vamos generando desniveles en todo lo que vamos colocando al interior de nuestro sobre. Realmente esto es lo que va a hacer que el sobre se vea sumamente bonito y atractivo.
Aquí estamos generando ya 2 niveles. Aquí tengo ya preparados unos hilos en sus tarjetitas decorativas. Bien, y así es como nos ha quedado ya terminado. Vean qué bonito nos quedó. Lo que voy a hacer es ir sacando las partes y luego las vuelvo a acomodar para realizar el cierre. Bueno, voy a ir sacando las partes para que veamos cómo está ensamblado todo. Tenemos por aquí unos botoncitos, hilos, este decorativo. Todo esto va en el sobre de mero abajo y estos van pegados de manera fija. Aquí podemos poner alguna dedicatoria. Después puse mis tags aquí encuadernaditos. Está pues un corazón a medio bordar, hilos, agujas, seguro. Y me falta por aquí las tijeras. Esta herramienta, estos dos los pegué, van fijos, y tenemos 3 tarjetones en la parte de atrás. Uno como separador de libros, otro que es de manera uniforme para hacerlo pues también un poquito más llamativo y se le puede poner texto. Lo hice doble cara con este papel de este lado y este otro tarjetón que tiene las agujas. Bueno, pues así están los 3 niveles del sobre. Vamos a ensamblarlo de nuevo. Incluso pues cada vez que lo acomodamos le podemos dar un acomodo distinto y esto también pues genera conceptos creativos nuevos. Lo voy a acercar para que vayan viendo poco a poquito los detalles. Y el secreto está pues en el ensamblar e ir acomodando todos los decorativos para que se vea realmente bonito nuestro sobre. Aquí está el anterior, 2 tonos completamente diferentes, sin embargo los dos son adorables. Bueno, pues ¿qué les puedo decir? Muero de ganas por ver sus versiones de sobres a 3 niveles. Y vamos a seguir haciendo durante toda esta quincena muchos sobres para que realmente ustedes puedan aprender scrap desde cero. Recuerden que en nuestro grupo se va a abrir un álbum de fotografías que se va a llamar Sobres, y ahí en ese álbum de sobres y bolsillos es en donde vamos a ir acomodando todo lo que realicemos. Bueno, chicas, pues si ustedes son nuevas y es la primera vez que se pasan por aquí por el canal, recuerden que en la cajita de descripción hay un enlace directo a nuestro grupo Scrapbook desde cero para que puedan unirse. Espero sus comentarios al respecto y espero ver sus versiones en el grupo. Les mando un abrazo y las veo en un próximo video.